Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado, y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Oh, oh, oh. Oh, oh, yo, 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 yo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PGCN, en el hospital. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón claro, camisa rayas. Pasó anteayer. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie.
la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó. Escuché varias explosiones, putum patán, putum pete, tiro de escopeta y de revólver, carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toque de puertas, por dioses, platos rotos, estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, pensamiento, cómo se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Lamentablemente en Colombia hemos ido conociendo nuestra bella patria porque cada vez que nos nombran algún lugar, porque en ese lugar sucedió una tragedia, sabemos que existe ese lugar. Hoy vamos a estar hablando de una zona del país que ha sido azotada por la violencia y que vale la pena que recordemos a todos esos hombres y mujeres que hemos perdido por esta guerra absurda. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy sentados en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo con María Camila Zamudio Mir. Ella es politóloga de la Universidad de Antioquia, investigadora del equipo Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. María Camila, bienvenida a la banca del parque. Hola Marisol, muchas gracias por la invitación el día de hoy y un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando y para todas las personas del departamento de Sucre. Es muy importante seguir visibilizando toda la violencia que ha vivido este departamento y continuar en la exigencia de la garantía de los derechos de las víctimas. Y también nos acompaña Adil José Meléndez. Él es abogado, defensor de derechos humanos, asesor y representante de víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas. Adil José, bienvenido a la banca del parque. Marisol, encantado de estar en la banca del parque. Un saludo a las víctimas del conflicto armado en todas las regiones de Colombia, especialmente los Montes de María. Adil Meléndez, abogado, defensor de derechos humanos, ejerzo en el Caribe colombiano y estoy en esta tarea desde hace ya 15 años. Encantado de estar con ustedes, de compartir experiencias, de compartir vivencias y de explicar un poco cómo se fraguó la tragedia en los Montes de María, por qué la impunidad y por qué la importancia de este informe. Gracias, Adil José. María Camila,
Camila, pues su merced que es la primera vez que se sienta en la banca del parque, cuéntenos quién es María Camila Zamudio Mir. ¿Quién es su merced? Una pregunta muy difícil, Marisol. Bueno, yo soy María Camila, soy de la ciudad de Medellín, estudié en la Universidad de Antioquia. Ahí empecé a conocer todos los procesos que se venían desarrollando en la Universidad de Antioquia, acompañando toda la parte periférica de la ciudad de Medellín, que pues como se ha documentado ampliamente, son zonas que fueron receptoras de poblaciones desplazadas por el conflicto armado, pues de muchos municipios del departamento como Dabeiba, San Carlos y otros, incluso de departamentos vecinos, y desde la universidad empezamos a acompañar estos procesos, especialmente en la exigibilidad pues, de los derechos de estas personas, en la construcción de acueductos comunitarios, en la exigibilidad por, digamos, condiciones dignas de vida, por acceso a bienes y servicios básicos, y ahí me empecé a familiarizar un poco con todas las luchas de las víctimas, especialmente de las víctimas de desplazamiento forzado, y decidí sumarme a la lucha que ellas estaban dando y poner mis esfuerzos al servicio de esta exigibilidad de derechos. Posteriormente, pues tuve la oportunidad de trabajar en otros espacios estos temas, como en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y en el Centro Nacional de Memoria Histórica en la sede de la ciudad de Medellín, documentando también la violencia vivida en la ciudad y en el país, especialmente la violencia paramilitar, y por algunos azares de la vida después terminé viviendo en la ciudad de Bogotá, y allá fue donde me vinculé al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos como investigadora del equipo de Justicia Transicional, y desde ahí hemos venido adelantando una serie de acciones para acompañar a las víctimas de crímenes de Estado y para acompañar su participación ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición creado con el Acuerdo de Paz de La Habana, especialmente víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales y de desplazamiento forzado. Y la idea ha sido también desde el comité y en trabajo con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y con otras organizaciones, pues contribuir a que la transición en Colombia no sea un pacto de silencio, sino que sea también un espacio en el que podamos reconocer la violencia sufrida y avanzar en acciones para materializar los derechos de las víctimas, pero también para consolidar la paz, una visión de la transición que vaya más allá del silenciamiento de los fusiles que esperamos también lograr en el país y que nos permita transitar a una convivencia pacífica. Gracias, María Camila. ¿Y quién es Adil José Meléndez? Marisol, Adil José Meléndez es un soñador, nacido en un corregimiento deprimido de San Onofre, una antigua hacienda española denominada La Barcés, un apellido de descendencia panameña, allí nací, y que se ha enamorado de la defensa de los derechos humanos desde que tenía 11 años en un pueblo que no había luz, que no había agua, y dije, seré abogado y defenderé los derechos humanos. Todavía no recuerdo dónde escuché eso, pero que en el año 2005, primer encuentro en movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que sí, creo que fue en el año 2005, fuimos invitados a la ciudad de Bogotá, y eso representó para mí realmente encontrar la pasión por lo que hago, porque ya venía haciéndolo sin esa dimensión. Claro está, 1989, el 5 de agosto fui secuestrado. Hemos tenido a lo largo de nuestra vida, mis padres, tener que pagar exacciones, vacunas a la guerrilla, a los paramilitares. Hemos vivido el conflicto en todas las manifestaciones. Y a partir de esas experiencias, como bien lo digo, quien asume una causa de esta es porque ha tenido en algún momento de su vida que haber sufrido. En la actualidad representamos víctimas en el Caribe colombiano, en los Montes de María, en el sistema de justicia transicional, en la justicia ordinaria, tratando de develar todos esos patrones de macrocriminalidad, toda esa componenda que existió entre miembros de la fuerza pública, autoridades políticas, empresarios y, ¿por qué no?, las autoridades judiciales que también hicieron parte de la connivencia en omisión. Y así como lo expresa el informe que se ha presentado, a la fecha hoy, todas esas grandes masacres en mínima porcentaje están siendo esclarecidas, y es lo que nos motiva a tratar de seguir aportando nuestro granito de arena para que
se devele lo que aquí ocurrió. Soy miembro del Movimiento de Víctimas, miembro del Bufete de Abogados Justicia y Derecho. Representamos organizaciones campesinas en todo el Caribe colombiano, asesoramos organizaciones afrodescendientes. Todo ello en el marco de que puedan tener acceso a la justicia, y en la actualidad estamos ejerciendo litigio estratégico contra las grandes empresas que se asociaron con grupos paramilitares para despojar a los campesinos de sus territorios. Esa es nuestra actividad. Padre de 2 bellas hijas, esa es lo que puedo comentar de mi vida. Gracias, Adil José. Es Adil José Meléndez, abogado, defensor de derechos humanos, asesor y representante de víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, que junto a María Camila Zamudio Mir, politóloga de la Universidad de Antioquia, investigadora del equipo Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Una noche tenebrosa, la muerte cabalgaba, ellos cobraban la bolsa y a su víctima enterraba. Porque esos hombres malos, que Dios tendrá su castigo. Porque esos hombres malos, que Dios tendrá su castigo. Y un pueblo que lloraba porque mataban sus hijos. Y un pueblo que lloraba porque mataban sus hijos. Siempre habrá un gracias para cada uno de ustedes por sentarse con nosotros en la banca del parque. Recuerde que nuestros podcasts los puede escuchar a través de Spotify. Usted los puede oír. Usted puede oírnos en directo desde TuneIn Radio, que es una de las aplicaciones donde está nuestra emisora alojada. Y también puede ir a la plataforma de iVoox y V pequeña OOX y allí escribe Banca del Parque Radio. O sencillamente entra a www.bancadelparque.com. En la parte superior hay un botón naranja, le da doble clic y allá encuentra todos estos audios que hemos subido a lo largo de estos más de 7 años que estamos al aire. Hoy nos acompañan Adil José
Meléndez, abogado, defensor de derechos humanos, asesor y representante de víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, y María Camila Zamudio Mir, politóloga de la Universidad de Antioquia, investigadora del equipo Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. María Camila, entremos ya a hablar del informe que se llama Exhumando Justicia y Verdad. Háblenos de este informe. Lo primero que habría que decir es por qué el departamento de Sucre. Como tú lo decías al inicio, en todos los territorios de Colombia, en todos los departamentos, hubo violencia relacionada con el conflicto armado y hubo violencia sociopolítica, pero el departamento de Sucre vivió una violencia particular durante finales del siglo XX y durante el siglo XXI, y es una violencia relacionada con el control paramilitar que se ha dado en los distintos municipios del departamento. En Sucre se conformó el bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, y fue un bloque que se conformó con participación de la élite política y económica del departamento de Sucre. Fue un bloque que infringió una gran violencia en el departamento, que realizó asesinatos, masacres, violencia sexual y muchos otros graves crímenes que les permitieron tener un gran control y que les permitieron también beneficiar a muchos de los empresarios de la región y a los políticos que se aliaban con ellos. Entonces tenemos un departamento que vivió una gran violencia, y que en toda esa violencia vivida hubo un hecho victimizante especialmente cruel, que fue la desaparición forzada, que fue una práctica a la que recurrieron los paramilitares para ejercer un control territorial en la región y para garantizar el cumplimiento de los pactos que habían hecho con empresarios y políticos. La desaparición forzada en Sucre entonces dejó una gran cantidad de víctimas que en este momento continúan buscando a sus seres queridos y exigiéndole al Estado que garantice sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es por eso que este informe surge como una apuesta de las víctimas para entregar información al sistema integral que sea amplia y completa sobre lo que fue este fenómeno, para avanzar en el cumplimiento de esos derechos. El informe consta de distintas partes. La primera gran parte es una caracterización de todo lo que fue este contexto de la violencia paramilitar, donde se describe cuáles fueron estas alianzas entre los paramilitares y los políticos, tanto para realizar esta serie de crímenes como para permitir que los políticos se perpetuaran en el poder. También la alianza con miembros de la fuerza pública, que permitió que estos crímenes se cometieran sin que la fuerza pública, teniendo información para evitarlos, lo hiciera, y las relaciones con los empresarios de la región, que permitieron que ciertas empresas se expandieran favoreciéndose de la comisión de estos crímenes, principalmente en relación con el despojo de tierras. Después, el informe tiene otra gran parte, que es una reconstrucción de los lugares de enterramiento irregular, que consta de una caracterización de 15 fincas que fueron centros de control paramilitar, que fueron fincas despojadas que se utilizaron como centros de control para cometer estos crímenes y para planear las operaciones militares que realizaba esta estructura, y 18 cementerios que sirvieron también para depositar allí los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada, y para lo cual los paramilitares se valieron de sus alianzas con los administradores de los cementerios, que estaba a cargo de los alcaldes de los municipios y de las ciudades del departamento, para poder utilizar estos cementerios como un lugar de inhumación clandestina sin que se llevara ningún tipo de control de qué cuerpos estaban siendo depositados allí. Esta parte del informe fue muy importante y se reconstruyó a partir de los testimonios de los pobladores de la región, a partir de lo narrado por las víctimas de desaparición forzada, principalmente por las víctimas que hacen parte del capítulo Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, pero también de una serie de personas que se fueron sumando a este proceso a medida que se iba desarrollando, que escucharon hablar y se acercaron también para poner ahí la esperanza de encontrar a sus familiares. Y también se realizó a partir de
el estudio minucioso de la información que se recopiló en el proceso de justicia y paz, donde muchos de los paramilitares rindieron versión libre y hablaron de cuáles eran estos lugares de enterramiento. Y esta es una información muy importante porque es una información que le entregan las víctimas al sistema integral para contribuir a las labores de búsqueda que se tienen que realizar desde el Estado. Después de esta parte hicimos también otro gran bloque del informe, que fue la reconstrucción de los casos de desaparición forzada, donde logramos identificar 259 víctimas de desaparición agrupadas en 222 casos de 11 municipios, 259 víctimas de tan solo 11 de los municipios del departamento de Sucre, que fueron Toluviejo, San Onofre, Palmitos, Ovejas, Los Palmitos, San Luis de Cincé, Chalán y El Roble, Colosó, Corozal y Sincelejo. Y de cada una de estas víctimas, según la información disponible, hacíamos una reconstrucción que incluía el perfil, o sea, quién era la persona, quién era su familia, a qué se dedicaba, cuáles fueron las circunstancias de su desaparición, en qué momento la familia perdió contacto con él, bajo qué circunstancias los paramilitares o los miembros de la fuerza pública la sustrayeron de su lugar de domicilio, de estudio o de trabajo. Después, el presunto lugar de los restos, donde entregamos información sobre qué dicen los testimonios de dónde puede encontrarse esa persona dada por desaparecida. En 92 de las 259 víctimas logramos encontrar algún tipo de información y la pusimos también en esa reconstrucción. Y por último, el avance del proceso judicial, donde consignábamos si se había puesto una denuncia y qué actuaciones se habían llevado a cabo por el Estado para investigar esos hechos. En la mayoría de los casos, por no decir en todos, el avance de esta búsqueda y el avance de la investigación para la judicialización y sanción de este crimen ha sido prácticamente nulo, lo que nos llevó también a concluir en este informe que el nivel de impunidad de la desaparición forzada en el departamento de Sucre es de un 99%. Después, el informe tiene otra gran parte, que es una identificación de los 5 grandes patrones de la desaparición forzada en Sucre, que no son los únicos, pero son los 5 más representativos, que son que la desaparición forzada fue una práctica sistemática y generalizada, en primer lugar. En segundo lugar, que la desaparición forzada fue un mecanismo para el despojo de tierras. En tercer lugar, que la desaparición forzada fue un mecanismo para el exterminio político y social de las personas que efectuaban denuncias. El cuarto, que la desaparición forzada fue un mecanismo de control social. Y el quinto, que la desaparición forzada se perpetúa en la impunidad con ocasión de la ineficacia administrativa y judicial del Estado. Es María Camila Zamudio Mir, politóloga de la Universidad de Antioquia, investigadora del equipo Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que junto a Adil José Meléndez, abogado defensor de derechos humanos, asesor y representante de víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Para entender y joven para volver a morir. Han pasado más de 10 años sin verte y no puedo resistir vivir. Siento que me quiebra todos mis adentros y fractura mi sentir.
se mantiene en mí. Y aunque intento, tus bellos recuerdos siempre serán todo para mí. Ay, lleno del pasado como un baúl sin fin. Ya la mesa está servida, no demores que yo esperaré por ti. Saludamos a todos los que se sientan en esta banca del Parque Radio. Saben que están presentes en lo que hacemos, en lo que queremos, en lo que buscamos. Para quienes nos están escuchando, todo esto que hoy nos narran nuestros invitados es un dolor muy profundo, porque a fin de cuentas cada colombiano que desaparece, que se asesina, que se ataca, es como si lo hicieran con cada uno de nosotros. Hoy se sientan María Camila Zamudio Mir, politóloga de la Universidad de Antioquia, investigadora del equipo Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y Adil José Meléndez, abogado, defensor de derechos humanos, asesor y representante de víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas. Adil José, su merced, cuéntenos quiénes eran esas víctimas y especialmente en qué lugares se dio esta tragedia. Las víctimas de los Montes de María, las víctimas del paramilitarismo de Estado, en su gran mayoría fueron líderes, campesinos, hombres de a pie, hombres de bien, muchachos del barrio, de la esquina, trabajadores del campo. Esas fueron las víctimas que dejó esta tragedia del paramilitarismo. Pero para llegar a las víctimas hay que hablar de connivencia, y voy a acuñar un término que he utilizado últimamente y es franquiciamiento del territorio. ¿Por qué en el territorio? ¿Por qué en los Montes de María? Para entender por qué un grupo paramilitar desde el año 95 se instala, aunque ya venía, y se queda hasta el año 2005 sin que ninguna autoridad lo persiga, ni judicial ni militar lo persiga, lo judicialice o lo desestructure. ¿Qué franquiciamiento del territorio? Los Montes de María, como bien los conocemos, tiene en la parte baja, es decir, la zona que da al Carmen de Bolívar, a Córdoba Tetón, ahí lo baña el río Magdalena, que viene del sur de Bolívar, que lo comunica con la serranía de San Lucas. Pero acá en la zona baja, San Onofre está comunicado con el Mar Caribe, pero también está equidistante a la zona de La Mojana, está equidistante a la zona del Nudo del Paramillo, está equidistante con la sabana sucreña, de manera que era una zona estratégica para las actividades ilícitas. Y cuando hablamos de franquiciamiento del territorio es porque con el auge del narcotráfico se instalan en esta bella región poderosas familias. Por ejemplo, a la altura de Magangué se instalan los Botero Maya, pero también ejerce su soberanía allí la familia Alfonso López. También por La Mojana, los Mayarinos, los Arenales. Estos eran asociaciones convivir, grupos de poderosos empresarios del campo que tenían su gente armada allí. En la zona del Sinú Medio, que comprende San Andrés de Sotavento, Chinú, Chimá, Momil, San Antero, ahí se establece Javier Piedrahíta, quien fue que le hizo la petición formal a Carlos Castaño para organizar el bloque Montes de María. Pero en la zona norte del departamento de Bolívar y en la zona norte de San Onofre, que es Libertad, se establece una convivir denominada La Carrancera, y a la altura del Guamo Bolívar, Córdoba Tetón y Zambrano, se establece el Miki Ramírez con su convivir Frutos Tropicales, y a la altura de Guamo un señor apellido Pineda. Es decir, cómo se apoderaron del territorio, y hoy entendemos por qué ese franquiciamiento del territorio y el territorio como objeto y fin del conflicto. Lo segundo son las fincas como campos de concentración, como zonas de exterminio donde iban a matar a los negros, a las indígenas de los Montes de María y en el Caribe colombiano. Entonces aparece como sitio que, según nuestros datos de investigación, la finca El Palmar fue el bastión principal de Rodrigo Mercado Pelufo, y desde ahí estuvieron a finales del año 97 hasta su desmovilización o su concentración en Santa Fe de Rarito. Desconocemos una sola orden judicial porque
la fiscal Yolanda Paternina, cuando quería dar captura, nunca encontraba acompañamiento de la fuerza pública y eso le costó la muerte. Esa fue la finca que se tomaron los paramilitares, donde estuvieron alrededor de 10 años. Pero más arriba, en San Onofre, a la altura de Las Brisas, estaba la finca de Lucho Polo. En Libertad estaba una finca que se llamaba también El Palmar, que fue despojada al señor Julio Blanco. Estaba la finca Texas, que fue uno de los primeros centros de exterminio, antes que El Palmar, la finca Texas, la finca La Aguada, una finca denominada Costa Azul, que fue tomada también por los grupos paramilitares y donde operaba una convivir detrás de un puesto de soldados campesinos, la finca Mundo Nuevo. Estos fueron los sitios ubicados estratégicamente y conocidos por miembros de las fuerzas públicas, según documentos que poseemos, donde operaban las estructuras paramilitares, pero no solo operaban ahí, eran las oficinas de los paramilitares y los sitios a donde los políticos y empresarios iban a sostener reuniones y hacer acuerdos. Ahí eran conducidas las víctimas de esta horrible tragedia. Allí se le daba muerte, ahí se cercenaban sus cuerpos y en algunos casos se echaban a estanques para que se los comieran caimanes o animales en esas fincas a que estoy haciendo referencia. Pero en San Antonio de Palmito, donde operaba el Chino y que fue la zona donde se ubicó Javier Piedradita, estaba la finca Laguna, Simba y Potosí, descritas textualmente en el informe. Esas eran las víctimas, o sea, las víctimas eran mayoritariamente campesinos, trabajadores del campo, pelados vagos del pueblo, sin antecedentes, que simplemente por su condición social, por su liderazgo, por su actividad económica o porque a alguien no le gustaba su prosperidad o su forma de ser, eran sindicados, señalados, y con ello venía lo más difícil, que era la retención arbitraria y la muerte. Pero nos vamos a un sitio muy especial, vamos a ubicarnos en el corregimiento de Libertad y vamos a decir por qué Libertad es importante. Lo indica el informe, lo han dicho varios paramilitares, que en Libertad estaba un puesto de infantería de marina a 3 minutos del pueblo, y ahí en ese sitio no tiene por qué explicarse que si estaba la finca de El Palmar, que le quitaron a la familia, al señor Julio Blanco, a los herederos del señor Julio Blanco, y llevaban personas a asesinar, porque en Libertad paramilitares y fuerza pública actuaban conjuntamente como un solo hombre, como un solo mando. Y eso explica por qué del asesinato de el señor Cristóbal Paternina, quien vivía al lado del comando del puesto de infantería de marina y percibía, era testigo de lo que pasaba, y por eso Marco Tulio Pérez Guzmán, conocido como el Oso, lo desapareció. Hasta hoy se desconoce. Entonces, lo que hay que significar es que las víctimas no eran delincuentes, y aún estando por fuera de la ley, había que respetarle la vida. Era imperativo adoptar el debido proceso. En Libertad asesinaron a Jesús María Banqués, un dirigente campesino que se oponía a que la empresa cartagenera se quedara con más de 2.000 hectáreas de tierra, incluidos los baldíos. Ese fue el costo de su vida. Denunció la tala de mangles, la apropiación de baldíos, y lo asesinaron. Hoy en Justicia y Paz no aparecen los audios, y yo recuerdo haber hecho las preguntas. Hoy no tenemos cifra de eso. Pero ¿qué pasó en realidad? No fue que los paramilitares llegaron y sometieron a la fuerza pública. Los paramilitares llegaron en una estrategia de empresarios y terminaron conjuntamente trabajando con fuerza pública y poder judicial. ¿Por qué poder judicial? Porque, como bien lo manifiesta o lo concibe el informe, las investigaciones, así como es frágil, débil o casi nula el resultado de las investigaciones por las desapariciones forzadas, es casi inexistente el resultado de las investigaciones por las grandes masacres. Yo no conozco el primer condenado por las masacres de Libertad, por los homicidios de Libertad. Por la gravedad del asunto y por el tema mediático hay una condena por los hechos de violencia basados en género, pero por las masacres no. La masacre
cometida en el 98, la masacre cometida en el año 99, la cometida en junio del año 2000. No se sabe las investigaciones de los desaparecidos que se llevaron en San Antonio en abril del año 98. Es decir, hoy quien mejor le hizo un trabajo a los grupos paramilitares fue el Poder Judicial de la época, y me refiero a la Fiscalía de la época, del año 97 al 2005. Esas investigaciones no fueron, y ahí la importancia que a través de la barra del parque podamos dar cuenta de este informe y que el movimiento de víctimas de crímenes de Estado y el Comité de Solidaridad pudieran elaborar un informe de los otros hechos victimizantes no esclarecidos y en completa impunidad, porque la Fiscalía, que actuó como coequipero, como asociado, como connivente o del grupo paramilitar, lo digo de esa manera porque lo he dicho en escritos de demanda, la Fiscalía fue cómplice por omisión o, por qué no, por acción frente a lo que pasó en la región de los Montes de María, porque hoy, repito, no hay investigaciones. Y me han dicho que como esos hechos fueron concebidos, están siendo admitidos por los postulados de Justicia y Paz, no es obligación que la Fiscalía los conozca, pero si hay un miembro de la fuerza pública, si hay un particular, la responsabilidad es distinta. Aquí hay responsabilidad, y termino con esto, de actores intelectuales, actores materiales, determinadores y cómplices. Y por tratarse de actos de lesa humanidad, bien se puede investigar. Es Adil José Meléndez, abogado, defensor de derechos humanos, asesor y representante de víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, que junto a María Camila Zamudio Mir, politóloga de la Universidad de Antioquia, investigadora del equipo Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Yeah.
Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio, una radio online donde todos cabemos. Hoy estamos hablando con nuestros invitados de el informe que entregan al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que ellos llamaron Exhumando Justicia y Verdad. Y hoy nos acompañan Adil José Meléndez, abogado, defensor de derechos humanos, asesor y representante de víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, y María Camila Zamudio Mir, politóloga de la Universidad de Antioquia, investigadora del equipo Justicia Transicional del Comité de Solidaridad por los Presos Políticos. María Camila, con este informe, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué le solicitan a la justicia? Este informe surge de la renovación de la esperanza de las víctimas de desaparición forzada por encontrar a sus seres queridos, que tuvo lugar con la firma del Acuerdo de Paz y con la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Específicamente a la Comisión de la Verdad, en el informe se le entregan los patrones de la desaparición forzada en Sucre, que son también representativos de los patrones de la desaparición forzada en Colombia, y la reconstrucción de las trayectorias paramilitares en la región y de su relación con el Estado y con las élites políticas y empresariales, para que la comisión esclarezca cómo se dio este fenómeno en Sucre y en el país, muestre la magnitud y también revele cómo fueron esas relaciones y sobre todo haga énfasis en la responsabilidad del Estado en esta práctica. A la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas le presentamos en el informe la documentación de los casos de las 259 víctimas y la información de los lugares donde presuntamente se encuentran 92 de ellas, y también la caracterización de esas 15 fincas y esos 18 cementerios que logramos identificar en cuanto a su historia y al riesgo que presentan para la conservación de los restos de las personas dadas por desaparecidas que presumimos que fallecieron, con el objetivo de que la unidad de búsqueda utilice toda esta información para construir planes regionales de búsqueda que permitan adelantar las labores que lleven a encontrar a los seres queridos desaparecidos de las víctimas del departamento de Sucre, que continúan buscándolos y exigiéndole al Estado. A la Jurisdicción Especial para la Paz le aportamos en el informe una serie de información que permite mostrar la sistematicidad y generalidad de la desaparición forzada, y un capítulo en el que analizamos la gravedad de este crimen, y con ello le presentamos una solicitud concreta de que abra un macrocaso de desaparición forzada para Colombia y que priorice el departamento de Sucre, con el objetivo de que por fin, después de tantos años y de décadas de impunidad, la desaparición forzada sea investigada como una grave violación a los derechos humanos y el Estado por fin cumpla su deber de investigar, juzgar y sancionar este grave crimen, y para que las víctimas tengan verdad y justicia. A la Jurisdicción Especial para la Paz también le solicitamos en concreto que avance en el proceso de medidas cautelares que se viene adelantando con la solicitud que elevó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en el 2018 para la protección de 16 lugares del territorio nacional donde se presume que se encuentran restos de personas dadas por desaparecidas que fallecieron en el marco del conflicto armado, de los cuales 2 lugares son fincas del departamento de Sucre, la finca El Palmar y la finca La Alemania, y 2 lugares son cementerios del departamento, que son el cementerio de Rincón del Mar y el cementerio de San Onofre, uno de los municipios donde se vivió de mayor forma este conflicto, con el objetivo de que estos lugares sean protegidos, de que la jurisdicción también tenga en cuenta esas otras fincas y esos otros lugares del territorio que nosotros estamos documentando ahí, y que no son todos, que hay otros lugares, y avance en la protección de estos lugares para que una vez la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas empiece las labores de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas del departamento de Sucre, estos restos no se hayan deteriorado y puedan ser entregados a los familiares que persisten en su búsqueda, y con ello aliviar el dolor y permitirles dignificar su memoria y darles una despedida digna. Colombia tiene una deuda histórica con las víctimas. La sociedad colombiana tiene una deuda histórica con las víctimas. La justicia tiene, o los administradores de justicia tienen una deuda histórica con las víctimas. ¿Y por qué digo la sociedad colombiana?
porque la sociedad colombiana mayoritariamente fue indiferente, juzgó en las expresiones por qué será, él se lo buscó, él se lo mereció o simplemente dio la espalda. Hoy esa deuda histórica es con la verdad, por la justicia, por la reparación de esas víctimas. En principio Sucre se identificaron 2 casos y terminaron más de 15 casos en el informe. Todas unas fincas en completo abandono, con destrucción de los cuerpos que fueron inhumados y que posiblemente va a ser imposible recuperarlos en algún momento. Es importante, indispensable y urgente que se garantice el derecho que tienen las víctimas de seguir en las luchas buscando a sus seres queridos. Es indispensable que se garantice el derecho a la no repetición, pero eso solo es posible si la justicia opera, si la justicia esta vez no está del lado de los perpetradores, si la justicia se acerca o persigue a los actores intelectuales, los determinadores y hasta los cómplices que se pavonean por las calles del país, por las calles de Sucre, por las calles del Caribe, sin que, como amos y señores del territorio, pero fueron ellos los que entregaron listas. Que se persiga a aquellos miembros de la fuerza pública que en el caso de Libertad iban a las casas, entregaban listas para que esos ciudadanos de bien fueran asesinados o desaparecidos. Esas investigaciones, ¿dónde están? Hoy los lugares donde estas víctimas fueron inhumadas están destruidos. En el caso de San Onofre, por ejemplo, ahí está el cementerio y la alcaldesa saliente y el alcalde entrante, como decimos en la costa, voy a utilizar un término muy propio, le ha importado un comino las órdenes impartidas por la Justicia Especial para la Paz, y creo que eso es un desafío, esa es una forma de desconocer a esta justicia transicional que lo que pretende es dignificar los derechos de las víctimas, proteger el derecho que tienen las víctimas a encontrar y dar cristiana sepultura a sus seres queridos. No se explica por qué se ha ido delatando la protección, el cumplimiento de las órdenes impartidas por los magistrados de conocimiento y a la fecha no se imponen sanciones. Yo creo que es hora que la JEP abra un incidente de desacato e imponga severas sanciones, porque creo que es oportuno que el juez ejerza sus poderes y que se devele todo ese entramado que ocurrió en la región de los Montes de María, que en principio fue franquiciar el territorio, abrir rutas para el narcotráfico, despojar en esos patrones que coinciden con el desplazamiento de tierra, la desaparición, pero también en esa armonía entre políticos, empresarios, fuerza pública, que crearon al paramilitarismo para apropiarse del territorio. Se supone que hoy no hay paramilitares, pero tampoco hay campesinos con tierra. Ya la tierra no es de los campesinos. Por ello digo que el objeto principal era el territorio, y la presencia o la excusa o el hecho de que había que combatir a la guerrilla que estaba ahí no fue más que una excusa. Pero la invitación es a que también se investiguen todas esas masacres y el por qué a la fecha no se ha dado con los responsables intelectuales, determinadores o cómplices de estos horrorosos crímenes de desaparición forzada que ocurrieron en la región de los Montes de María, y que dan cuenta de por lo menos unos 259 casos que presenta el informe, pero solo 17 casos están plenamente identificados. ¿Y los demás dónde están? Es así como podemos decir, ¿dónde están los desaparecidos? La pregunta también que indigna es, ¿qué pasó? ¿Por qué la Fiscalía no investigó? ¿Cuál fue el acuerdo que tuvo la Fiscalía con el bloque Montes de María en su momento? Esa es nuestra invitación. Es Adil José Meléndez, abogado defensor de derechos humanos, asesor y representante de víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, que junto a María Camila Zamudio Mir, politóloga de la Universidad de Antioquia, investigadora del equipo Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se sientan con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio. María Camila, ¿qué tarea nos deja? La tarea es no olvidar lo que pasó en el departamento de Sucre,
y seguir acompañando a las víctimas en sus exigencias. Para eso, en la página del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado va a estar disponible el informe que las víctimas construyeron y presentaron, y también en las redes sociales y en la página habrá también una serie de información y de herramientas interactivas para conocer y para seguir haciendo memoria y seguir exigiendo derechos. María Camila, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marisol. Adil José, ¿qué tarea nos deja? Quiero dejar un par de tareas concretas para los oyentes. Me gustaría que los oyentes se preguntaran qué hicieron ellos cuando esta tragedia pasaba en los Montes de María, en el país. ¿Cuál fue su posición? Me gustaría que los oyentes pudieran preguntarles al fiscal general de la Nación por qué no investigaron, al comandante de la policía, al director de la policía, al ministro de Defensa, por qué le dio la espalda a las víctimas, por qué los asesinaron. Me gustaría que los oyentes pudiesen entender que detrás de una víctima hay una vida hermosa de sacrificio, de lucha, de territorio, y que entiendan que las víctimas requieren amor, requieren atención, requieren respeto, requieren una voz de aliento. ¿Y por qué no les acompañan en esas luchas, en esa incertidumbre de búsqueda de una respuesta de dónde están? ¿Por qué se los llevaron? Esa es la tarea que hoy le dejamos a los oyentes. Adil José, gracias por estar con nosotros. Gracias, Marisol, por esta invitación. Pues fueron Adil José Meléndez, abogado, defensor de derechos humanos, asesor y representante de víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, que junto a María Camila Zamudio Mir, politóloga de la Universidad de Antioquia, investigadora del equipo Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se sentaron con nosotros en la banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.